Analu, verdaderamente causó mucho impacto su testimonio. Por eso hoy invité y le agradezco mucho que haya aceptado acompañarme en el estudio a Alberto Atié. Usted lo conoce muy bien, ex sacerdote, que se ha dedicado décadas a investigar y denunciar los casos de pederastia cometidos por parte de clérigos y organizaciones. Alberto, qué gusto saludarte. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ti, Azucena. Buenas noches. Ayer estuvo aquí Analu en esta misma mesa y el impacto fue tremendo. Alberto, de lo que le sucedió a esta jovencita que tenía 8 años y fue abusada sexualmente por este señor Fernando Martínez, Alberto. Así es. Bueno, quiero primero reconocer que el impacto mediático después de la durísima ataque en el 97 contra los denunciantes del padre Maciel ha ido recuperando y abriendo cada vez más espacios, y es un reconocimiento también a tu trabajo. 97 al 2019 son 30 años. Son 30 años, sí. Y sí quiero decirte que a nivel de la justicia, bueno, pues el trabajo es pésimo. No solo porque no se llevan a cabo procesos ministeriales, sino porque ni siquiera se investiga. Mira, este caso que los legionarios acaban de reconocer que van a investigar, lo conocen perfectamente desde los años 90, lo conocen perfectamente desde el año 83, porque el padre Fernando Martínez estaba en el Cumbres de la Ciudad de México cuando sucedió ese abuso serial de casi 30 niños. Antes de ir a Cancún. Antes de ir a Cancún estuvo en Cumbres. Y antes de estar en el Cumbres, en 1970, ya se le había detectado como un abusador de menores. José Barba nos dio toda una referencia de este caso a través de estas formas de contarse entre ellos, porque muchos de los casos quedan en la anécdota y en, digamos, lo que llamamos pasillos, el corrillo de los pasillos. Se lo platican. Se lo platican. Y luego sabemos bien, porque Juan José Vaca narra en una carta que le escribe al padre Maciel en los años 60, que el padre Fernando Martínez fue abusado sexualmente por el padre Maciel muchas veces durante muchos años, como lo fueron muchos legionarios de Cristo, ¿no? Eso nos decía ayer Analu, y todo es muy impactante, toda la historia. Ella decía, imagínate qué impresión en los 40 abusados que se atrevieron a decirlo décadas después, y aún así, con lo que sabemos de Marcial Maciel, el fundador de esta congregación, no se acabó el cáncer, porque estamos hablando de niños abusados en los 90. Exactamente. 50 años después. Lo que estás tocando es el núcleo central del tema, es decir, no solo, y gracias por recibir a Ana Lucía el día de ayer, y ojalá puedas tener contacto con más víctimas abriendo tu espacio, sino que vemos la vigencia del mismo modelo de comportamiento. Es decir, no solo hay abusadores, hay también cómplices como Aurora, hay también encubridores del tiempo, y hay los nuevos encubridores y los nuevos actores que tratan de decir que van a buscar resolver las cosas. A mí todavía me sorprende hoy, de verdad me entristece, me indigna, Alberto, que buscamos un posicionamiento de la arquidiócesis, del arzobispo, del colegio, y parece que nadie se dio cuenta de nada. Es decir, hay una red de protección al interior. Bueno, tú mismo, cuando empezaste a investigar este tipo de situaciones, te trataron de cooptar ofreciéndote un puesto. Hacerme obispo. Un puesto, ¿no? Si me callaba, exactamente. ¿Quién te lo ofreció? El cardenal Norberto Rivera me dijo, te hago obispo si te callas y guardas silencio y dejas de estar insistiendo en este asunto. No, todo se ha hecho para mantener el control y la secrecía de la realidad. Afortunadamente en otros países se han ido abriendo. Tenemos, por decirte, en este momento 4 casos de sacerdotes legionarios acusados de abuso sexual. México no abre investigaciones, pero se hizo en Chile en 2 casos muy fuertes. Te traigo la información para compartirla contigo. El día que gustes lo ampliamos más. En Chile, donde ofrecieron una disculpa pública a las víctimas. El padre O'Reilly acaba de ser ya sentenciado, además de los años de domicilio, de cárcel domiciliaria que se llama también aquí en México. Se le pide retirarse del país, no volver a América Latina, viendo además que hay pruebas sobre abusos contra una niña de 4 años. En la misma realidad de Chile, otro sacerdote
del cual es acusado de muchos casos y que por tratar de llevarse el caso el padre O'Reilly no fue suficientemente puesto en los medios. Y un sacerdote en Roma, mexicano, legionario, sentenciado, acusado de abusos de niños, y ahora el padre Fernando, ¿no? Aquí lo quieren seguir ocultando, cambiándolos de estado, alejándolos de los jóvenes, poniéndolos a cuidar a adultos mayores. Es decir, seguimos siendo víctimas de la simulación de la Iglesia en México. Mira, el caso del padre Fernando, después de los abusos del Cumbres en 83 y del Cumbres en 91-92 en Cancún, se lo manda a Salamanca al noviciado. Y luego, ahora dicen que por estar ya muy mayor, se le ha regresado a Roma. Bueno, es un abusador serial de niñas y de niños. Es un depredador. Bueno, efectivamente, yo diría, califiquémoslo de acuerdo con la Convención Mundial de los Derechos del Niño y busquemos efectivamente que se haga justicia. Esperemos que haya justicia a Ana Lucía y a otras víctimas. Esperemos que haya justicia. Ojalá entrevistes a una de las maestras que vivió esos años para que veas que no solo es un problema de víctimas, es un problema también de formas de cerrar la boca a maestras, a madres y padres de familia. Es todo un entorno gravísimo. En el 97, cuando salen los primeros valientes testimonios de los abusos sexuales en el Legionarios de Cristo, tal vez pudiéramos entender lo que pasaba, porque se revictimiza a las personas, a los ya adultos, ¿no? A los hombres en ese momento. Esta niña, Ana Lucía, lo dice hoy, es un contexto distinto, pero yo no logro entender, Alberto, y tú lo hiciste hace 30 años, ¿cómo puedes callarte y ser cómplice del abuso de un niño o una niña de 4 años, o de 6 años, o de 8 años? Es inconcebible. Mira, no solo es inconcebible, tú como mujer lo dices con toda claridad, inconcebible, pero cierto, que un sacerdote use su halo de sacralidad para abusar, que un obispo lo sepa y lo encubra, y que la Santa Sede lo sepa y diga cómo deben ser encubiertos estos depredadores. Ayer yo me quedé con una pregunta, te voy a hacer 2 últimas preguntas, Alberto. Me quedé pensando muchas horas respecto a, vino Ana Lucía, nos dio el testimonio, generó mucha tristeza, mucha angustia, mucho coraje, y digo, ¿y luego qué? ¿Qué hacemos, Alberto? Sí, mira, hoy el doctor Gertz Manero cumplió 100 días de su mandato. La Fiscalía. Bueno, que reabra los casos, que investigue como Fiscalía. Ojalá se le hagan estas preguntas en el Senado y en otras partes y también aquí. ¿Por qué no actúan las autoridades federales en estas materias tan graves que no prescriben, Azucena? No prescriben. Los delitos graves contra derechos humanos, lo acaba de subrayar la Suprema Corte, no prescriben. Importante eso. ¿Cuántas denuncias consideras que hay ante hoy la Fiscalía General de la República? Bueno, yo te voy a decir que está la del cardenal Rivera, en donde ya se decretó que se puede hacer saber todos los casos que él mismo reconoció que existían en su mandato y que luego entregó solo 6 y de los 6 solo 1 está vigente. Los demás son falsos. Vamos a intentar preguntárselo al propio presidente en estas conferencias de prensa en donde siempre se habla de política y de otras situaciones a veces menos graves para el país. Esto es un tema fundamental de la psicología y de la salud de los niños en nuestro país, porque no sabemos si hoy sigue pasando. No, sigue pasando, Azucena, y quiero decirte que lamentablemente el presidente ya dijo que no va a sacudir, a trastocar la unidad nacional que nos rige y que implica el equilibrio con las iglesias. Sigue pasando hoy por hoy con los legionarios de Cristo. Sigue pasando hoy por hoy con legionarios y otros sacerdotes. Yo vengo regresando de Torreón, el día que quieras te platico de lo que encontramos allá. Déjame preguntarte una última cosa, Alberto, agradeciéndote que hayas venido. ¿Qué te pasó? Bueno, es que veo que tienes una herida aquí en la frente. Trabajando con jóvenes desde hace muchos años, y primero como sacerdote y ahora lejos del ministerio, me asaltaron jóvenes, me robaron, me golpearon con un martillo, con cúter, me cortaron un brazo y se llevaron cosas de
del trabajo que hacemos a favor de los jóvenes desde hace tiempo. Te asaltaron en este lugar, Sí, en el Estado de México. En el Estado de México. ¿Cuándo fue esto, Alberto? El martes pasado. El martes pasado, ¿y cómo estás? ¿Estuviste en el hospital? Estoy hospitalizado, pero aquí estamos luchando. ¿Tiene algo que ver con esto que haces? Pues, ¿O fue un mira, robo? los está investigando. Parece ser que hay algo más allá del robo. Yo no voy a meterme en eso, pero la golpiza que me dieron sí pasó ciertos límites que parecieran racionales. Pues que te mejores, Alberto, y yo te agradezco mucho el acompañamiento que has hecho a jovencitas como Analu, que les tomó mucho tiempo asimilar, tomar la valentía, decirlo, soportar la revictimización, pero acompañados por hombres como tú, las cosas son menos oscuras. Bueno, Gracias, Alberto. esperamos es tu eso. casa. Y Siempre. gracias a personas y platiquemos, como tú. platiquemos de los casos que me dices, y yo insisto, esta mesa, estos micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Alberto. Qué amable. Gracias.